Muy buenas a todos. Mi grupo conformado por José Pinzón y mi persona, Gabriel Álvarez, tenemos el gusto de presentarles este video que se trata sobre la formulación de aditivos. Espero que les sea de mucha ayuda y que lo puedan disfrutar. Ahora les voy a hablar sobre los aditivos y rellenos. Estos materiales se incluyen en la formulación de plásticos para modificar y mejorar sus propiedades físicas, mecánicas y de proceso. Entre los tipos de aditivos y rellenos y sus efectos están los siguientes. Los rellenos. Estos pueden ser inorgánicos, orgánicos, minerales, naturales o sintéticos. Es más común su uso en las resinas termofraguables como las fenólicas, las de urea y las melaminas, aunque también se emplean en algunos termoplásticos. Los rellenos que se fragúan en cantidades grandes se llaman dilatadores, pues permiten la producción de un gran volumen de plástico a partir de una pequeña cantidad de resina, con lo cual se reduce el costo del plástico. Debido a que las propiedades de un plástico dilatado suelen disminuir, su uso se limita a las aplicaciones menos críticas. Uno de los rellenos de más extendido es la harina de madera. El carbonato de calcio, la sílice y la arcilla son ejemplos de rellenos minerales. Ahora vamos con los plastificantes. Los plastificantes se utilizan en general para aumentar la flexibilidad y elasticidad de los plásticos, así como su flujo en condiciones de fusión. Un plastificante no está unido químicamente al plástico, sino que actúa como un lubricante interno, reduciendo las fuerzas de Van der Waals entre las cadenas de polímeros y separando las cadenas para impedir que se entrelacen. Sin los plastificantes sería imposible fabricar láminas, tubos, películas o alguna otra forma flexible. Por regla general, cuanto más grande es la proporción de plastificante en los plásticos, o sea en la resina, mayor es la flexibilidad que se consigue. Los plastificantes para uso general que gozan de más preferencia son los flalatos, aunque también se utilizan epóxicos, fosfatos, diéteres adípicos y poliésteres. Los estabilizadores térmicos. Los estabilizadores térmicos impiden la degradación de las resinas durante su tratamiento cuando la masa fundida se somete a temperaturas altas o alargan la duración de los productos finales que los contienen. Ahora les voy a hablar sobre unos rellenos y refuerzos más utilizados y sus usos. Comencemos con la alumínica trihidratada. Este es un dilatador, retardante de flama y supresor de humo. El sulfato de bario se emplea como relleno y como pigmento blanco. Este aumenta la densidad relativa y la resistencia a la fricción y también la resistencia química. Las fibras de boro tienen gran resistencia a la tensión y capacidad para soportar cargas de compresión y son muy costosas. Los carbonatos de calcio es un dilatador, pigmento o relleno de uso más extendido para los plásticos. El sulfato de calcio. Este es un dilatador, también mejora las propiedades físicas, aumenta la resistencia al impacto, a la tensión y a la compresión. Negro de humo. Es un relleno que se utiliza como pigmento, agente antiestático o auxiliar para formar enlaces transversales. Fibras de carbono o grafito. Son un refuerzo módulo grande y gran resistencia mecánica, baja densidad, coeficiente de expansión pequeño, coeficiente de fricción pequeño, son conductores. Las fibras cerámicas. Estos son refuerzos, tienen resistencia a temperaturas muy altas
y suelen ser costosas. El feldespasto y sienita son unos rellenos de especialidad, fácil de mojar y dispersar, permite tener transparencia y translucidez, tiene resistencia química y a la intemperie. Los refuerzos de vidrio, que pueden ser fibras, telas, entre otros, son refuerzos de mayor volumen, gran resistencia mecánica, estabilidad dimensional, resistencia al calor y resistencia química. Ahora yo les seguiré hablando sobre algunos rellenos o refuerzos comunes y sus usos. Continuamos con el kaolín y nos dice que es un dilatador o pigmento segundo en cuanto a volumen. Se usa principalmente en alambres y cables SMC y BMC y en pisos de vinilo. Luego tenemos los rellenos metálicos que se usan para impartir conductividad ya sea térmica o eléctrica, o también propiedades magnéticas. También se utiliza para reducir la fricción y son un tanto costosas. Después tenemos la mica, que son refuerzos en hojuelas, mejoran las propiedades dieléctricas, térmicas y mecánicas, y ya esto sería un relleno un tanto más económico. Luego tenemos las microesferas huecas, que reducen el peso de los sistemas de plástico, mejora la rigidez y la resistencia al impacto. Y ahora continuamos con las microesferas sólidas, que mejoran las propiedades de flujo y la distribución de fuerzas. Luego tenemos los rellenos orgánicos, que son dilatadores o rellenos, por ejemplo harina de madera, cáscaras de nuez, corazón de mazorca de maíz, también tenemos el arroz, la cáscara de cacahuate. Continuamos con las fibras poliméricas, que son ya más un refuerzo ligero. Continuamos con el sílice, que son rellenos dilatadores, refuerzos, que espesan los sistemas líquidos y los toma tixotrópicos y ayuda a evitar el desalimado con PVC, pues este actúa como agente aplanador. Luego tenemos el talco, que es también un dilatador, refuerzo y relleno, que da mayor rigidez, resistencia a la tensión y resistencia a la termofluencia. Y por último tenemos la wollastonita, que se puede agregar en gran proporción y mejora la resistencia mecánica, reduce la absorción de humedad, aumenta la estabilidad térmica y dimensional, y por último mejora las propiedades eléctricas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre algunos agentes de acoplamiento, empezando por los antioxidantes. Y los antioxidantes protegen los materiales contra el deterioro por oxidación provocado por calor, luz y mecanismos inducidos químicamente. El deterioro se manifiesta como fragilización, inestabilidad de flujo, pérdida de las propiedades de la tensión y cambios de color. Seguimos con los absorbedores de luz ultravioleta, que estabilizan el color y prolongan la duración del producto, porque prácticamente todos los plásticos se degradan de diversas formas al exponerse a la luz solar, y las más comunes son el cambio de color y la pérdida de propiedades físicas. Ahora seguimos con los agentes antiestáticos, que también son llamados desatinizadores. Estos se utilizan para reducir la acumulación de cargas electrostáticas en la superficie de los plásticos debido a su inherente mala conductividad eléctrica. Estos agentes sirven para atraer humedad a fin de aumentar la conductividad superficial y de esta forma reducir la probabilidad de que se produzca una chispa o una descarga. Ahora seguimos con los agentes insulfantes, que se utilizan solo o en combinación con otras sustancias para crear una estructura celular o espuma en una masa plástica. Estos agentes comprenden una amplia variedad de productos y técnicas, pero el formulador está limitado a agentes químicos que se descomponen o reaccionan por influencia del calor para formar un gas.
Luego tenemos los lubricantes, que estos se utilizan para facilitar la elaboración de las resinas y mejorar la apariencia del producto final. Para ser eficaces, los lubricantes deben ser compatibles con las resinas a las que se agregan y no deben afectar adversamente las propiedades del producto final y combinarse sin dificultad. Y ya por último tenemos los colorantes, que deben impartir colores sólidos a la luz, la temperatura, la humedad y los productos químicos, pero sin reducir otras propiedades deseables como el flujo durante el tratamiento, las resistencias adquieren una apariencia terrosa y el microgrietamiento superficial y las resistencias al impacto. Y pueden implementarse pigmentos y tintes. Ahora continuamos con algunas aleaciones comerciales y algunas de sus propiedades sobresalientes, comenzando por el PVC acrílico, que nos dice que tiene buena resistencia a la flama, al impacto y tiene resistencia química. Seguimos con el PVC ABC, que también tiene resistencia a la flama, resistencia al impacto, pero esta tiene una buena procesabilidad. Continuamos con el policarbonato ABS, que tiene resistencia al impacto con muesca, tiene dureza y resistencia de temperaturas de deformación térmica. Después tenemos el ABS o la polisulfona, que este es como el anterior pero tiene un menor costo. Luego tenemos el propileno, estileno, propileno, dieno, que es resistente al impacto y tiene flexibilidad a bajas temperaturas. Y tenemos el polióxido de fenileno, mejor conocido como el poliestileno, que este tiene una muy buena procesabilidad y también tiene un menor costo. El estireno, acrilonitrillo o felina. Sus propiedades son que es resistente al intemperismo. El nylon elastómero es resistente al impacto con muesca. Polibutil enterolefalato, sus propiedades es que tiene un costo bajo. El polisulfuro de fenileno, nylon, su propiedad principal es la lubricidad. El acrílico, caucho de polibutileno, sus propiedades principales son la transparencia y la resistencia al impacto. Ahora les voy a hablar sobre la formulación de polímeros. Al igual que los metales, muy pocos polímeros se utilizan en su forma pura, no adulterada, sino que se mezclan con otros materiales para mejorar y acentuar sus propiedades para utilizarlos en diversas aplicaciones. Formulación es el nombre del proceso en el que los componentes se mezclan íntimamente unos con otros en estado de función, hasta obtener una masa lo más homogénea posible. Este es el término general que se aplica a el procedimiento de alear o mezclar polímeros, el uso de aditivos y rellenos como colorantes, retardantes de flama, agentes antiestáticos, plastificantes, entre otros, y la adición de refuerzos o una combinación de los tres tratamientos. Por lo general, al producto del tercero se les conoce como plásticos reforzados o materiales compuestos de matriz polimérica. Ahora vamos con la aleación y la mezcla. Las aleaciones y las mezclas son combinaciones de polímeros mezclados por medios mecánicos. Estas combinaciones no dependen de los enlaces químicos, pero suelen requerir compatibilizadores que impiden la segregación de los componentes. En las aleaciones y mezclas normalmente se conservan las mejores características y en muchísimos de los casos el objetivo consiste en encontrar dos o más componentes que al mezclarse produzcan mejoras sinérgicas de las propiedades, más allá de las que son puramente aditivas en su efecto. Las más de las veces, las mejores de las propiedades que se buscan son los aspectos de resistencia al impacto, resistencia a la intemperie, mejor comportamiento a bajas temperaturas y retardo de la flama.
Cuando la combinación de polímeros genera un producto con una sola temperatura de transición vítrea y que presenta un efecto sinérgico en sus propiedades, al producto se le llama aleación. Cuando la combinación de un producto con varias temperaturas de transición vítrea y con propiedades que son promedio a las contribuciones de los polímeros individuales que lo constituyen, el producto se describe como una mezcla. Ahora les mencionaré algunas aleaciones plásticas, sus productos, sus nombres comerciales y sus propiedades. El material PPO o PS, que se le conoce como noril, el polióxido de fenileno tiene gran resistencia mecánica y térmica, pero se oxida a las temperaturas de proceso. La adición de poliestireno permite procesarlo. El ABS PC, conocido como Mobile, Valent o Firelight, es el acrilonitrillo butadieno estireno ABS, que mejora la procesabilidad de los policarbonatos. El PC aporta la tenacidad y la resistencia al calor. Ahora tenemos el PC-PET o el PC-PBT, que se le conoce como Shinoi. El PC, aunque es tenaz y soporta temperaturas muy altas, carece de buena resistencia a los productos químicos. El poliestireno butalato, el PET, y el polibutil heterofalato, el PBT. Luego tenemos el PET o PBT, y como productos tienen el grafite, el Celanex y el Valox. Como propiedades podemos decir que la aleación con PET merma la resistencia al impacto del PBT, pero reduce su costo. Luego tenemos el PVC, ABC. Como productos tenemos General Tire y Robert. Tenemos GE, Cycoloid, Cycovin y diversos formuladores. Como las propiedades de estos productos, tenemos que el cloruro de polivinilo, o sea PVC, imparte retardo de la flama y rigidez al ABS, que es una resina un poco más fácil de procesar. Y por último tenemos el PP elastómero. Como productos tenemos el Reichhold, el Hoyt Celanens y el Mount Edison. Las propiedades de estos productos serían que el polipropileno aporta buena resistencia al calor y procesabilidad, y los elastómeros agregan resistencia al impacto. Para finalizar tenemos una tabla con ejemplos de productos de silicona, y podemos empezar con la organoclorosilianos, que se subdivide en tres, que se pueden hacer fluidos, se pueden hacer resinas y se pueden hacer elastómeros. Empecemos por los fluidos, que pueden sacar tres tipos de productos: las emulsiones, que nos dan agentes de desprendimiento, materiales de impermeabilización y antipresurantes. Como otro producto también tenemos las grasas, que tenemos las grasas dieléctricas y lubricantes para temperaturas extremas. Y ya por último, en fluidos tenemos los aceites, que podemos sacar fluidos de amortiguamiento, antiespumantes, pulimentos, aditivos para cosméticos, materiales de impermeabilización y lubricantes para temperaturas extremas. Ya en la sección de resinas tenemos lo que serían los barnices, y con esto podemos sacar barnices de impregnación,
adhesivo para micas, revestimiento de tela de vidrio, revestimiento de alambres, laminados, recubrimientos adhesivos y por último pintura. En la parte de los adhesivos podemos encontrar los auxiliares de fabricación. En las resinas también encontramos lo que es los polvos para moldear. Dentro de ellos podemos encontrar los componentes eléctricos, componentes mecánicos. Ya en la parte de los elastómetros podemos encontrar los compuestos para moldear. Dentro de ellos encontramos los artículos mecánicos. También en la extrusión encontramos las juntas, tubos, aislamiento de alambres y cables. En la parte de los revestimientos podemos encontrar las cintas eléctricas, conductos para calefacción de aviones y cierres herméticos. Y por último, en la goma podemos encontrar combinaciones con polímeros orgánicos. Como conclusiones, pudimos rescatar que las propiedades que le dan los aditivos a los polímeros nos ayudan de acuerdo al objetivo de utilización que le queramos dar a ellos. El conocer un poco más de los aditivos que se le agregan a los plásticos y de cómo son sus procesos de fabricación, ya sea una mezcla que se forma durante el procesado de fabricación o de experimentación, conocerlos ha sido de mucha utilidad para las industrias y las nuevas tecnologías. Y aunque la gente no sepa o crea que no está familiarizado con los aditivos que usamos, está más familiarizado de lo que piensan porque los usamos cotidianamente en nuestros hogares y nos hacen la vida mucho más fácil y cómoda para nuestro desarrollo y hasta para nuestro aprendizaje como ingenieros industriales. De parte del grupo quiero decirles que muchas gracias por su atención. Espero que este video les haya sido de su agrado y les haya podido ayudar a aprender un poco más sobre los aditivos.